Bienvenidos a nuestro taller online de realizar adecuadamente tu nómina 2020. Nuestro temario del día de hoy pues son de una manera rápida las modificaciones a la guía de llenado que precisamente dan pie a todo esto de los ajustes, los fundamentos legales del ajuste al subsidio, cuáles son los nuevos datos de ajuste que tengo que conocer y pues obviamente cómo los tengo que capturar en Ícaro para poder timbrar mi nómina. Y bueno, vamos arrancando, vamos entrando en materia. Vamos de manera muy rápida y muy sencilla, vamos a ver la modificación a la guía de llenado. Como les decía en un principio, el objetivo de este taller online, pues no es revisar lo que está publicado respecto al cambio de la guía, sino la modificación de la guía en cuanto a una aplicación práctica, es decir, qué tienes que saber para poder, pues obviamente, timbrar tu nómina, esta nómina de fin de mes, que es en la primera que todos vamos a tener que hacer los ajustes. Entonces, bueno, el antecedente, si bien recuerdan, en octubre pasado el SAT realizó las modificaciones a la guía de llenado, en la cual, entre otros cambios, se incluye un nuevo apéndice para mostrar qué información y cuáles claves debemos utilizar en el llenado del CFDI de nómina cuando tenemos casos en los que se requiere un ajuste en el subsidio al empleo causado mensual. Son términos, yo lo sé, que si no eres un contador o si no estás muy familiarizado, pues pueden causar un poco de inquietud, pero bueno, no te preocupes, vamos a tratar de desmenuzarlo en este taller para que puedas tener esas bases y puedas entender en qué consistió el cambio y puedas capturar tus nóminas de manera adecuada. Otra de las modificaciones, se modifica la representación impresa del apéndice justamente por el tema del registro del subsidio, que este apéndice fue del año 2019 y hay una modificación que ahorita la vamos a ver más adelante respecto a esta representación impresa. También pues se adecuan algunos el catálogo de claves porque se agregan nuevos conceptos y bueno, lo más importante o lo más relevante y lo que los tiene hoy aquí es el nuevo apéndice, el número 7, que es el procedimiento para el registro del ajuste del subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes. O sea, que si nosotros tenemos nóminas decenales, quincenales o semanales, tenemos que hacer un procedimiento estipulado en este apéndice para ajustar ese subsidio que se haya utilizado en los cálculos durante esos periodos. Entonces, es por eso que este es el punto relevante. Hay también un nuevo apéndice 8, que es el procedimiento para el registro de la diferencia del impuesto a cargo derivado del cálculo del impuesto anual por sueldos y salarios. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar este tema. ¿Cuáles son los fundamentos? Los fundamentos legales del ajuste al subsidio, bueno, el procedimiento para el ajuste al subsidio establecido en la ley del impuesto de la renta y sus reglamentos, lo que establece la guía de llenado es que nos dice, como ya les decía, cómo y qué información debemos de tener para los casos en los que se tenga que determinar el ajuste al subsidio. Independientemente de la periodicidad de pago, lo que debe ser o lo que debemos hacer es reflejar el cálculo del ISR que realmente le corresponde a un empleado de acuerdo al ingreso. Y el subsidio al empleo, si aplicó subsidio al empleo. Entonces aquí vamos poniendo o vamos remarcando conceptos que son los que luego vamos a ir trabajando poco a poco. Entonces necesitamos pues saber el cálculo del impuesto, el cálculo del ISR, cuál es el ingreso mensual total real y el subsidio al empleo, si aplicamos o no en algún cálculo. Y también para aquellos que pagan nóminas semanales, decenales y quincenales, es decir, distintos al mensual, pues obviamente deberán efectuar el ajuste al ingreso total mensual. Ahorita esa manera de conceptual y lo vamos a ver ahorita en la práctica. ¿Cuáles son esos fundamentos? Bueno, en el artículo 10 transitorio de la ley del impuesto sobre la renta
se estableció el procedimiento del cálculo del subsidio. Y ahí mismo se señala, y nada más hicimos resumen de esta parte porque esto es lo importante y que tiene que ver con lo que vamos a ver en los cálculos más adelante, que dice: cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponda al trabajador por todos los pagos que se hagan en el mes no podrá exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción para el monto total percibido en el mes de que se trate. Es decir, tienes periodos semanales y en tus cálculos de impuesto te acreditas un subsidio, la suma de esa acreditación en cada uno de los periodos no puede exceder el importe que está previsto en la tabla para ese ingreso. Entonces es importante por el tema de los ajustes que vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poco. Les recuerdo, estos son los fundamentos que tenemos que saber. Entonces, uno de los principales cambios en el tema del subsidio del año 2019 y de este 2020 es algo muy sencillo, que quiero arrancar con esto porque es como que la primera confusión que generó esta reforma. En el 2019, si a un empleado no le correspondía subsidio, no se reportaba. Es decir, y eso venía definido en el apéndice 5 con una validación correspondiente. Entonces, antes sí solo era cuando sí le dabas o te acreditabas subsidio, lo tenías que reportar en el nodo de otros pagos, si bien lo recuerdan. A partir de este año, tenemos que reportar el dato del subsidio causado. Si en el valor de la tabla te corresponde 0, lo tienes que poner. Entonces ese ha sido un dato o un primer tema que ha causado mucha confusión y que pues los usuarios nos llaman de ¿por qué antes no lo ponía y ahora sí lo tengo que poner? Bueno, pues porque con todo esto de la reforma 2020 se hace un ajuste a una validación y ya nos pide que se tenga que poner el dato, aunque sea 0. Entonces voy a ceder mi pantalla a mi compañero Adrián para que nos explique cómo lo podemos realizar en Ícaro. Gracias, Marce. Actualmente se está presentando una situación al timbrar la nómina cuando no aplica subsidio efectivamente entregado y tampoco aplica subsidio causado, que los valores están en 0. En ese caso, como anteriormente no sería necesario reportar el 0 tal cual, se está omitiendo la captura de esta información y al intentar timbrar la nómina nos arroja un error. Ese error menciona que en otros pagos la clave 007, 008 se encuentra sin información. Entonces precisamente vamos a hacer ahorita un ejercicio rápido para que observen dónde se habilita la casilla y que hay que colocar el 0. Es muy simple de completar, solamente para tener identificada esta nueva casilla. Entramos a crear una nueva nómina. Toda la primera parte pues es de la forma tradicional u ordinaria, ya la conocemos. Completamos la información o datos de nómina, tipo de periodo que corresponda. En este caso voy a hacer el ejercicio para una que sería quincenal, fecha inicial, fecha final y fecha de pago, y nos vamos a la parte de percepciones. Así es como nos estaría apareciendo, todo va a estar en 0. ¿Cómo comenzamos a capturar? Damos un clic dentro de la casilla, clic en editar, se habilita editar percepciones, seleccionamos la que corresponda, en este caso sueldos y salarios, una descripción que podemos colocar sueldo. Esta casilla está abierta a escribir directamente lo que consideremos como descripción para la percepción pagada, y el monto. Para este ejemplo voy a colocar 6,000 pesos, es grabado, y aquí es bien importante que siempre tengamos seleccionado la casilla default. Si omitimos esta información, el sistema no nos va a arrojar el dato o la suma de lo que estamos capturando, como en este ejemplo. Aunque ya hayamos capturado la información de los 6,000, si no ponemos default no nos va a arrojar el resultado. Entonces siempre va aquí seleccionado, guardamos y ya nos aparece el valor. Igual en deducciones, un clic, editar, se hace la misma captura conforme a la deducción correspondiente, y en este caso no se selecciona grabado, solamente colocamos default para que el sistema lo tome a cuenta y guardamos. Aquí es donde viene la situación o el cambio. En esta parte de aquí
subsidio causado. Aquí la estoy señalando un poquito. Esta de aquí es donde debemos colocar el número 0. Anteriormente esto no aparecía, no se capturaba y se podía timbrar directamente. Ahora, si omiten colocar aquí el 0, nos va a marcar error. Entonces simplemente lo que hay que hacer es se coloca el 0 y directamente se da clic en timbrar y con eso se procesa correctamente la nómina. Realmente es todo lo que aplica como cambio operativo, Marcelo. Muchas gracias, Adrián. Muchas personas les decía, es el primer cambio que les hizo ruido, digamos, que decían, pues es que yo antes no lo capturaba, ahora ¿por qué lo tengo que capturar? Y más porque es 0, ¿no? Entonces, bueno, esta es la razón por la que se tiene que capturar. En el 2019 los cálculos por periodo eran independientes entre sí, es decir, yo calculaba mi periodo quincenal o semanal de manera independiente y no tenía que hacer ninguna suma ni ninguna comparación al final del mes. Ahora sí, ahora con esta reforma 2020, pues tienes que, digamos, guardar los datos de los cálculos aplicados en cada periodo para poder realizar un cálculo al final del mes y a partir de eso poder determinar si aplica realizar algún ajuste o no. Entonces, ese es uno de los principales cambios. Entonces, bueno, vamos a avanzar. No vamos a hacer un curso de cálculo de nómina porque pues es complejo y no nos alcanzaría el tiempo, pero sí el objetivo es que tengamos las bases todos de que entendamos cómo se calcula para saber qué datos son los que nos está pidiendo y por qué nos los está pidiendo. ¿Cómo se realiza el cálculo? Bueno, para el cálculo del impuesto tenemos una tabla de ISR y una tabla de subsidio, que se acuerdan que la mencioné en el fundamento, que decía que no puede ser mayor a lo que establece la tabla. Entonces, en esa tabla de subsidio nos dice que para ingresos de cierto rango le corresponde una cantidad de subsidio mensual. Y aquí es donde de cierto rango de ingresos, de 7,382 en adelante, ya no le corresponde un subsidio y por eso ponemos 0. Bueno, eso como primer punto. Segundo, de manera muy general, les decía, ¿cómo se calcula el impuesto de una nómina? Bueno, tenemos la base gravable, que esta es todos los conceptos que nosotros sabemos que gravan para impuestos, se suman y ahí se aplica a una tabla. Hay tablas semanales, quincenales o hay tablas mensuales. Entonces, dependiendo de la tabla que vayamos a utilizar, pues digamos que hacemos la base gravable la podemos hacer mensualizada o del periodo. Entonces tenemos una base gravable en la cual en la tabla de impuestos nos dice que hay un límite inferior de esa tabla, le restamos ese límite, ahí nos viene un porcentaje que lo aplicamos, eso nos da un dato que se llama impuesto marginal. En esa misma tabla de ISR viene una cuota fija y podemos llegar a un ISR causado. Esa es como la primera parte del impuesto. Y además, también tenemos que validar eso con la parte de la tabla del subsidio. Entonces, para determinar el subsidio, es nuestro ISR que ya obtuvimos y menos el subsidio causado. Es decir, de esta base gravable, vemos cuánto nos toca de subsidio causado, que ese es el primer dato, por eso está en amarillito. ¿Cuánto estamos nosotros tomando para beneficiar al trabajador y que no le descontemos tanto impuesto? Dependiendo de la cantidad, es decir, si el ISR causado, por ejemplo, es de 50 pesos y el subsidio que le corresponde, el subsidio causado es de 100 pesos, pues nos va a dar un subsidio a favor, o sea, un subsidio entregado en efectivo. Si el ISR causado es de 200 pesos y el subsidio causado es de 100, pues nos va a dar que le tenemos que retener 100 pesos de impuesto. Esto es como para más o menos y de manera muy general, les decía muy general, entendamos sobre todo estos tres conceptos o estos tres datos, porque son la base para todo lo del cálculo, lo de los ajustes. Entonces, bueno, partiendo de eso, les decía, no nos vamos a hacer un curso de nómina. Esto pues hay
tablas, hay archivos en internet, su contador lo puede, simplemente es para que sepan ustedes, este objetivo es qué tienen que capturar y a partir de dónde se genera. ¿Cuál es la base para el ajuste al subsidio? La base es cuando se efectúen pagos por periodos menores a un mes, ya lo habíamos comentado. Al final del mes la empresa o el empleador deberá verificar que el subsidio al empleo, ya vimos en dónde lo aplicamos, que haya aplicado a los trabajadores durante las semanas o decenas o quincenas, no exceda al que corresponde según la tarifa, que también ya lo mencioné, es decir, todo lo que yo le voy acreditando como subsidio causado no debe de exceder lo que viene en la tabla. Y para estar seguro de eso, deberá hacerse un recálculo de acuerdo a los ingresos totales mensuales. Y en caso necesario se tendrá que hacer un ajuste para compensar el efecto del subsidio aplicado u otorgado al trabajador si no le correspondía. Entonces, ¿cuál es la base de esto? Anteriormente, pues pagabas tu nómina, aplicabas tu subsidio causado y te daba ya o un impuesto a retener o un subsidio entregado en efecto. Y a lo mejor en el mes podría tener tu empleado alguna percepción variable, se hacía el cálculo correspondiente a ese periodo con ese ingreso variable y se veía, como yo les decía al principio, de una fotografía aislada. Ahora no, ahora sumas todo lo que ganó en el mes y tienes que volver a asegurarte que los cálculos están correctos. Es más o menos lo que se hacía, antes se hacía un ajuste anual, ahora pues se va a hacer mensual y también anual, para estar, digamos, ajustando y enterando a la autoridad o reteniéndole al empleado todo lo que sea en cuanto a diferencias. Entonces, ¿qué datos hay que saber en cada periodo? Pues, ¿cuál es el subsidio causado? Si se le retuvo ISR o si se le entregó subsidio en efectivo. Eso es lo que hay que tener muy claro cada periodo. ¿Para qué? Pues para poder saber, en caso de que haya algún ajuste, si tenemos que agregar un ISR ajustado por subsidio, que ahorita no se preocupen, ahorita vamos a ver ejemplos numéricos que yo creo que ahí es lo valioso y les va a quedar más claro. O también si voy a hacer algún ajuste por un subsidio efectivamente entregado que no le correspondía. Entonces, bueno, vamos avanzando con unos ejemplos básicos para entender estos cambios. Entonces, el ejemplo número 1, muy básico. Pagos quincenales, no tengo variables. Mi salario diario es de 200 pesos. Entonces, lo que hacemos aquí es para saber, digamos, o enfrentarlo a tablas mensuales, para hacer el cálculo. Por eso van a decir, oye, pero si gana 200 y si es quincenal son 3,000. Sí, pero como yo voy a tomar datos de una tabla mensual, tengo que saber eso. Si yo hiciera una proyección, ¿cuánto debería de ser mensual? Son 6,080. Como les mencioné al principio, este límite viene en la tabla. Este es mi resultado, le aplico el porcentaje, le sumo la cuota fija y me da un ISR causado de 415. Como es mensualizado y yo estoy pagando quincenal, pues saco mi proporción para la quincena nada más, me da un ISR causado de 205.07. Y veo en la tabla de subsidio si me corresponde, si le puedo causar o le puedo ayudar al empleado con un subsidio. En este caso sí, le corresponde un subsidio causado de 145 pesos. Entonces, a mi impuesto que le debería de retener menos el subsidio con el que la tabla del subsidio le estamos ayudando, nada más le voy a retener 59.69 pesos. Entonces, esto es normal, como ahorita estuvieran timbrando su nómina, no hay ningún cambio, simplemente estoy mencionando y subrayando los datos que hoy por hoy en su primera quincena de enero ya capturaron. Esto ya lo tienen y tal cual así se vería o así se vio en esta nómina. Mis 3,000 pesos, tengo un impuesto de 59.69 y un subsidio causado de 145.38. Me voy a regresar, ahí está, ¿sí? Entonces, esta fue mi primera quincena, no tuve ninguna variable. Siguiente quincena, la quincena 2 también no tengo variables. Yo les decía, arrancamos con este ejemplo muy básico donde no hay variables para que entiendan la parte de los ajustes y vamos a ir, digamos, subiendo el nivel con ejemplos posteriores. Entonces mi segunda quincena también no recibió nada extraordinario. Hago como el cálculo, como digamos antes de que existiera todo lo de la reforma, y me da exactamente lo mismo. Entonces
ahí aplica lo que muchos ya sabemos, pues mis nóminas son iguales, no aplica ningún cambio, entonces ya estaban acostumbrados a capturar el mismo dato. Hasta aquí estamos bien, pero con esta reforma lo que te dice es, espérame tantito, aunque no haya ninguna parte variable, haz el cálculo mensual para asegurarte de que el subsidio que te causaste o que le causaste al empleado estuvo correcto y que lo que le retuviste o le diste de subsidio entregado en efectivo es correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tendríamos que, ya con los datos totales del mes y antes de timbrar la segunda quincena, tendríamos que hacer nuestro cálculo mensual, y aquí me voy a detener un poquito más. Entonces, antes de timbrar mi nómina 2, yo tendría que hacer el cálculo mensual, en donde mi base gravable mensual son 6,000 pesos, porque realmente él ganó 3,000 en la primera y 3,000 en la segunda. Vuelvo a aplicar la tabla o el cálculo, o el contador hará el cálculo y va a llegar a decir, bueno, de ISR causado fueron 406.90, el subsidio causado del mes son 294.63 y en total el empleado le tuvimos que haber retenido de impuestos 112.27. Ya sabemos que le retuvimos 145.38. En esta le deberíamos de retener lo mismo. A causar, y le retuvimos 59.69 y en esta le deberíamos de retener 59.69. Vamos a ver si hay diferencias o no. Entonces, si yo sumo la quincena 1 y la quincena 2, del subsidio causado me da 290.76. Y si sumo los dos ISRs me da 119.38. Mi cálculo mensual me dijo que mi subsidio causado debería de ser 294.63 y que el impuesto que yo le tuve que haber retenido es de 112.27. Es decir, que yo aquí le estaría reteniendo de más, 7 pesos con 11 centavos. Entonces, sí tengo que ajustar este dato. ¿Qué tendría que hacer? Pues entonces, yo tendría que tener mi sueldo de 3,000 pesos, mi deducción de 59.69, que es la del periodo, mi subsidio causado del periodo, y le voy a reintegrar la parte del ISR. Y así quedaría esta nómina de la quincena 2, ya con los ajustes correspondientes por el cálculo mensual. Este es el ejemplo más sencillo. Entonces vamos a irnos al siguiente. Este es el básico. No teníamos, si se fijaron, nada de variables. El siguiente ejemplo le metimos ya un componente de un ingreso variable para que vean cómo se hace un efecto de ajuste y que pueda ser mucho más representativo para ustedes. El siguiente ejemplo es el mes quincenal, pero con un ingreso variable en la segunda quincena. Entonces vamos a ver. En la primera quincena es similar a nuestro ejemplo anterior. Tenemos nuestro ingreso mensualizado y ya el resultado final es con un subsidio causado de 145.38 y le voy a retener 59.69 de ISR. Es lo mismo porque el ingreso pues no fue en esta quincena. Pero aquí viene lo bueno. En la segunda quincena tiene un variable de 3,000 pesos. Entonces, al yo hacer mi cálculo, veo que de acuerdo a ese ingreso no le corresponde un subsidio causado, por eso aquí está en 0, y le voy a retener 643 pesos con 38 centavos. Si hoy por hoy tuviera que timbrar la nómina, pues debería ser este dato, pero recordemos que a partir de 2020 y cada cierre de mes tenemos que verificar los cálculos y hacer el ajuste. Entonces ya tengo mi fotografía de hoy, pero lo tengo que enfrentar o recalcular de acuerdo a todo el mes. Y entonces, ¿qué va a pasar? Realmente el ingreso gravable mensual fue 3,000 de la primera quincena y 6,000 de la segunda por sus ingresos variables. Aplico el cálculo, esto es muy sencillo, y llego y determino que le tengo que retener un impuesto de 752 pesos con 29 centavos. Por el importe del ingreso ya no aplica, de acuerdo a la tabla, ya no le corresponde un subsidio causado. Entonces yo le tendría que retener 752 pesos con 29 centavos. Vamos a compararlo.
Entonces tengo lo que realmente le timbré la primera. Esto es lo que le debería de timbrar en la segunda quincena y estos son mis datos del recálculo. Entonces, como en el anterior ejemplo, vamos a ver las diferencias. Yo cuando sumo mi Q1, mi quincena 1, donde sí, porque tuvo un ingreso menor, yo sí tuve un subsidio causado de 145. En la segunda no, pero en la primera sí. Entonces, si yo sumo ese dato, yo sí causé 145 pesos. Y si yo sumo lo que le estoy reteniendo de impuesto aquí en la primera, que son 59.69, más lo que me dio de cálculo en la segunda, me daría un total de 703 pesos. Aquí el dato relevante y por el cual tenemos ahí la flecha es, nosotros sí en el cálculo de la primera quincena y timbrado pues está, porque estaba correcto, porque en ese momento no tenía otro ingreso, tuvimos un subsidio causado de 145.38. Pero ya visto a ojos del cálculo mensual, vemos que no le correspondía. Entonces, pues tenemos que hacer ese ajuste. Es decir, le acreditamos o le ayudamos con ese subsidio causado, que ya vimos que al final por su ingreso no le correspondía, y pues que hay que hacer el ajuste. ¿Y cómo se haría ese ajuste? Bueno, pues tendríamos nuestra percepción de sueldo, nuestra comisión de 3,000 pesos, acuérdense que esto es de la quincena 2, nuestra deducción del impuesto de los 643.38, que es estos 646.38, mi subsidio causado 0, porque se acuerdan que en este cálculo, me voy a regresar, para este ISR no causé nada y por eso me dio este resultado. Por eso tengo que poner cuánto me estoy causando, no estoy causando nada. Y de acuerdo a lo que ya vimos, yo me había causado o le había causado en la primera quincena 145.38, que no le correspondía, que lo tengo que reportar en otros pagos y además pues se lo tengo que descontar también por habérselo restado cuando no le correspondía. Y además, si se fijan, aquí hay otro tema de ajuste. ¿Y de dónde sale? Pues si se fijan, yo al hacer mis dos cálculos, me voy a regresar acá que creo que es más fácil, si yo sumo 59.69 con este dato del cálculo de los 643, me da una suma de 703 pesos con 7 centavos. Pero en realidad lo que le debo de retener son 752.29. O sea que con mis 600 pesos todavía me falta retenerle al empleado. Entonces es por eso que tengo que hacer un ISR por ajuste de lo que me hace falta. Y así sería nuestra nómina. Todo lo que hemos visto lo vamos a revisar ahora con un ejemplo semanal, si les parece. En lo que vamos a hacer es lo mismo, pero en un periodo semanal, con periodo semanal, en donde el ingreso variable es en la primera semana, para que veamos el efecto. O sea, vayamos aquí entendiendo que si tu empleado gana arriba de los 7,000, no sé qué, que es el tope de la tabla del subsidio, pues no va a tener mucho ajuste porque su subsidio causado va a ser 0. Hay más juego, más variación en empleados que ganan o que tienen rangos inferiores a ese salario mensual de 7,000, porque sí estamos aplicando un subsidio y a veces le damos subsidio entregado en efectivo. Ese es aquí, digamos, donde puede haber variación. Por eso este ejemplo de la semana. Entonces, si ya entendimos bien el ejemplo en las dos quincenas, vamos a verlo aquí de manera gráfica de las semanas. Entonces, la semana 1 tiene un sueldo de 200 pesos, trabajó los 7 días y tuvo un salario variable o una comisión de 3,000 pesos. Entonces, 7 por 2, 14 más 3,000, 4,400 pesos es su base gravable del periodo. Volvemos a hacer el cálculo y me da un ISR causado de 642. Para ese importe no aplica subsidio causado y le voy a retener 642 pesos en mi semana 1. Semana 2. Ya no ganó nada extraordinario, sus 200 pesos, 7 días, hago el cálculo, me da un ISR causado de 95 pesos. Sí, me voy a la tabla y dice, sí, aplícale un subsidio causado de 67.84 y nada más le vas a retener 27.93 pesos. Igual en la semana 3, no tiene ingresos variables, el comportamiento es el mismo, es decir, si sus empleados ganan más o menos lo mismo,
o ganan lo mismo y no tienen variables, pues como lo venían haciendo, la captura de sus datos pues es la misma. Aquí lo vemos muy claro. La variación, recordemos, es con esto del 2020, es en tu última nómina de enero, tienes que hacer el ajuste o realizar el cálculo mensual para ver si aplica algún ajuste. Entonces, si tomáramos la fotografía de la semana 4 como una semana más sin cambios, esta sería nuestra fotografía, con un 67.84 de subsidio y 27.93 de ISR que le voy a retener. Pero recordemos que tenemos que hacer el ajuste. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, aquí, si yo sumo los subsidios causados de toda mi semana 2, 3 y 4, porque recordemos que en la primera, como tuvo el variable, no tuvo subsidio causado, me da un importe de 203. El ISR, si lo sumo de la 1, de la 2, de la 3 y de la 4, me da 725.78. Si yo hago el cálculo para mi importe mensual, que fueron los 1,400 por 3, más los 4,400, no tengo un subsidio causado, no me correspondería y le tuve que haber retenido 689.78. Entonces, aquí que vemos de manera muy rápida, pues yo en la semana 2, 3 y 4 tuve un subsidio causado que a ojos del mes no le correspondía y además le estoy reteniendo le retuve un impuesto mayor al que le correspondía. Repito, aquí es, en la primera semana no tuve subsidio causado, pero en la 2, 3 y 4 sí. Esta es mi suma y la suma de mi impuesto que le retuve, me voy a regresar. Los 642 más el 2793 más 2793 más 2793 me dan estos 700. Al yo hacer mi cálculo mensual, pues me da 689.78. Entonces, a ojos de los ajustes que tendría que hacer, bueno, de entrada aquí vemos algo muy rápido. Hubo un subsidio causado que no le correspondía y que le vamos a tener que descontar y lo vamos a tener que reportar. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que reportar en nuestra nómina de la última semana? Pues tenemos en nuestro sueldo de los 1,400 pesos, nuestro ISR de 27.93, que si se acuerdan es 27.93, mi subsidio causado de 67.84, me voy a regresar acá, 67.84, hasta ahí es como mi nómina normal. De hecho, si se fijan, por eso están todos sombreados en azul, esa debería ser mi nómina normal. Y lo que tenemos en amarillo y lo que tenemos en verde son los conceptos de ajuste, precisamente por esto que nosotros aquí identificamos. Un ajuste debe de ser por el subsidio causado que yo me acredité o le acredité en los cálculos, que a ojos del mes no le correspondía, y otro ajuste es porque le estoy haciendo una retención mayor. ¿Y cómo quedaría esto en nuestra nómina? Ya vimos la nómina normal, que es lo de gris. Entonces, tengo que hacer el ajuste del subsidio causado de 203.52. Me vuelvo a regresar porque aquí vimos que eso era y no le correspondía. Y tengo que ajustarle el ISR de 36 pesos porque yo le tenía que haber retenido 689.78 y le estoy reteniendo en realidad 725, se lo voy a regresar. Y el subsidio causado, el ISR por ajuste y el ISR ajustado por subsidio en otros pagos. Que estos, si se fijan, lo que está en verde, uno suma y otro resta, por eso son nada más como informativos. Vamos a pasar para ver algunos de estos ejemplos, cómo los tendrían que timbrar en Ícaro. Bueno, pues continuando, vamos a ver en vivo los ejemplos ya representados en Ícaro. Entonces vamos a empezar con la quincena número 1, la cual, pues como pudimos observar, es una quincena normal, nada más a manera de repaso. La vamos a emitir como normalmente ustedes lo hacen. Sería mi quincena 1, que igual como mencionó mi compañera Marcela, esta ya debimos de haberla emitido para las fechas en las que estamos. Entonces aquí vamos a utilizar los mismos datos que ella nos mencionaba.
en los ejemplos que nos mostró. Nos decía que tenía un sueldo de 3,000 pesos, esa fue de la quincena 1, no tenía variables. Estábamos reportando un ISR para esa quincena de 59 pesos con 69 centavos. Aquí estamos omitiendo el IMSS y demás otros datos, y pueden darse cuenta, solamente es porque estamos enfocándonos en el repaso de lo que son los ajustes. Entonces, por si alguien ahí dice, bueno, no le estás dando el IMSS, este es un tema que decidimos dejar un poquito de lado para que no nos desconcentremos o no perdamos el enfoque de que nos estamos dirigiendo propiamente a los ajustes. Entonces, aquí, como mencionábamos, teníamos un causado de 145,38. Y así tal cual, sin más variaciones. Esta es de la quincena número 1 y la vamos a timbrar. Mencionarles también que estamos haciendo esto en nuestro ambiente de pruebas, por lo tanto sí está un poquito lento. No es que en el sistema esté con esta lentitud, en realidad en el sistema pues tenemos una rapidez pues realmente considerable para los procesos que ustedes necesiten realizar. Aquí está nuestro recibo de nómina, sin ninguna variación, es de nuestra quincena número 1. Solamente tiene un ISR, un causado de 145,38 y un sueldo de 3,000 pesos. Entonces, considerando ya todo lo que Marce nos explicó anteriormente, vamos a trabajar en la nómina de la segunda quincena, la cual ya tiene los ajustes. Entonces vamos a colocar aquí que es mi quincena número 2. Recuerden que este dato es opcional y lo pueden colocar como a ustedes se les haga más sencillo. Elijo mis fechas y aquí es donde vamos a empezar con las modificaciones. Previamente yo ya tengo cargado lo que es el sueldo, los 3,000 pesos, más puse un concepto de comisiones. Este va a ser para lograr los 3,000 pesos adicionales que nos mencionaba Marcela hace un momento. Y las deducciones, aquí viene lo interesante. Las deducciones, mencionábamos que deducciones teníamos un ISR de 643,38, que es el del periodo actual. Posterior a esto tenemos otro ISR que es la diferencia, permítame localizarlo, que era de 14,38, y teníamos también otro ISR de 49,22. Asimismo, se menciona que como deducción tenemos que colocar el ajuste al subsidio causado. Este es uno de los ajustes que se acaba de colocar, es una clave nueva totalmente, y esta es de 145,38. Aquí vamos a marcar todas las deducciones que vamos a estar agregando para esta nómina. Vamos a guardar. Y como bien mencionaba Marcela, al final, ya cuando hacemos este enfrentamiento de la última nómina del mes a tablas mensuales, resulta que el subsidio causado pues no le corresponde. Entonces, recordando lo que nos explicaban en un inicio, si no le corresponde, vamos a colocar aún así un número 0 para reportarlo. De lo contrario, no podríamos emitir la nómina y nos estaría marcando un error. Entonces timbramos nuestra nómina. Previamente ya la tenía timbrada aquí para evitar que se nos tarde un poquito el sistema. Esta es tal cual la representación que nos da. Tenemos nuestros sueldos y salarios de 3,000 pesos, comisiones de 3,000 pesos, los ISR que se mencionaron en la tabla anterior. El ajuste es uno de los primeros ajustes que se está agregando para este ejemplo, y un subsidio causado reportado en ceros porque se excedía de la tabla por el sueldo que estaba percibiendo para esta quincena. Recuerda que todo esto va a servir de base para un cálculo anual. Tenemos que irlo guardando el dato porque al final del año también vamos a tener cuánto en todo el año tuve de subsidio causado, cuánto de impuesto, y se va a volver a hacer un cálculo no mensual sino anual. Entonces vamos a volver a hacer el ejercicio, pero de manera anualizada. Prácticamente la captura de información en este esquema que es semanal es similar o digamos que se usa el mismo esquema, el mismo criterio de lo que ya explicó mi compañera Lorena. En la quincenal, si hay ajustes, se va a ingresar de la misma forma.
Y lo que voy a hacer ahorita es como reforzar ese sentido, tomando en cuenta de que nosotros ya tengamos nuestra tabla, nuestros cálculos segmentados, separados. Nosotros le sugerimos, por ejemplo, este cuadrito que está aquí, voy a hacer un poquito grande. Listo. Este sería, digamos así, el total de datos finales de la nómina, que sería de la semana 4. Vamos a tomar el último ejemplo que vimos con base a la pregunta que nos realizaron, que es el ajuste a los cálculos semanales. Entonces, una vez que tuvimos nuestra fotografía de lo que debería ser la semana 4 en nómina y luego hacemos el mensualizado y podemos obtener los ajustes correspondientes, pues nos va a quedar esta información final, que son los datos finales, ya incluyendo ajuste, ya incluyendo el pago, digámoslo así, ordinario de la semana 4 que vamos a tener que capturar. Y la sugerencia es si pudiesen segmentarlo en lo que se van adecuando a cómo hacer los cálculos por secciones o por colores, como lo tenemos en este caso nosotros. Explico. Los que están de tono como gris o azul, dependiendo cómo lo observen, van a corresponder a lo que se tiene que pagar o capturar ordinariamente de la semana 4. Digamos así que si hacemos como que un retroceso, es lo que pagábamos de forma normal al cerrar nuestra semana 4 antes de todo este tema de ajustes, y entonces lo tenemos marcado aquí en estos colores que son los grisecitos o azules. Los siguientes que están de color como amarillo son los ajustes que se tienen que ingresar, que sí van a impactar el total o el neto de la nómina del empleado, que son estos de aquí. Vamos a poner aquí la palomita, es este y este de aquí, por los temas ya antes mencionados, por si le dimos un subsidio que no le correspondía en alguna de las semanas y después vimos en la mensual que hay que quitárselo. Bueno, aquí está, este va a impactar directamente el neto de la nómina, y en este caso ese reajustado por subsidio también, y aquí está segmentado de ese color. La parte de los tonos verdes, que son estos de aquí, eso nosotros los estamos considerando como carácter informativo, que es lo que comentaba Marce ahorita en la última explicación, que es necesario capturarlos. Aunque veas que uno suma y otro resta, forzosamente hay que capturarlos para que puedas hacer después tu ajuste anual. Entonces, de esta forma nosotros los segmentamos para que sea un poquito más claro el cómo tiene que hacerse la captura. Es muy importante aquí resaltar que está segmentado, deducción y otros pagos. Esto lo explico porque ahorita que vayamos ya a Ícaro a hacer el vacío de información, tal vez es más fácil orientarnos por columna de acuerdo a lo que ya tenemos en nuestro cálculo para hacer nada más la captura de información. Entonces, teniendo entendida esta parte, lo que haríamos es irnos directamente ya al sistema, a Ícaro. Vamos a dejar este por aquí para estarlo observando y nos vamos a Ícaro. Aquí es una pequeña modificación porque ya vamos a pasar al criterio semanal. Listo, y vamos a hacer el ejemplo. Okay. Esta parte pues ya es la habitual que se maneja. Ingresamos el nombre del empleado, los datos de la nómina, el periodo como nosotros lo tengamos es identificado, el tipo de periodo, las fechas. Listo, esto ya es como que más ágil, ya es lo de costumbre. Y ahora sí venimos a esta parte que es las percepciones. Lo voy a dejar así. Ojo, esto es bien importante. Recordando que el sistema ahorita, la calculadora, la tiene en tema de revisión y actualización, no está funcionando. Entonces, siendo así, Ícaro, aunque tenga calculadora inactiva, nos va a recordar los últimos valores capturados o ingresados de ese empleado. Entonces, hablando del tema semanal, si vamos en la semana número 4, al ingresar a las percepciones nos va a aparecer la cantidad última capturada, que sería la de la semana 3, igual las deducciones y otros pagos. Por si lo ven así, ojo, hay que editarlo, hay que modificarlo, eliminarlo o lo que ustedes quieran. No hay que tomar en cuenta, no se alarmen si ya ven el valor que vayan a creer que Ícaro ya me está poniendo aquí un cálculo semanal de tal cantidad, pero no corresponde. Eso es un recordatorio, es como una función de recordatorio que tiene el sistema, pero es totalmente manipulable. Entonces nosotros nos iríamos a editar percepción y aquí es donde vamos a tomar en cuenta la tablita que les mostraba, esta de aquí.
Nuestra primer columna nos va a pedir las percepciones, es esta de aquí. Entonces vamos igual, la tablita, y aquí tenemos las percepciones. La segunda nos pide deducciones, ya tenemos identificada la deducción, y la tercera otros pagos. Podemos hacer el vacío de información por columna de acuerdo a la información que tenemos, o podemos comenzar capturando de acuerdo a lo que identificamos, lo que corresponde o que correspondería a la semana ordinaria, que son los grises, que es lo que comúnmente le debíamos pagar. Después podemos pasar las deducciones por ajuste y después podemos pasar a la parte informativa, que son las verdes. Esto sí ya es como se les haga más cómodo. En este caso voy a comenzar por color, que serían primero lo que sería de carácter ordinario para el empleado. Entonces, percepción, 1,400 pesos. Recuerden que va grabado y va por default. Se guarda. Regresamos a nuestra tablita. En el pago normal, por así decirlo, le corresponde de esta semana una deducción de ISR de 27.93. Lo vamos a editar. Solamente va por default, aquí ya no aplica lo grabado. Lo guardamos. Y por último tenemos que le corresponde en otros pagos un subsidio causado de 67.84, que es de la casilla que mencionábamos hace rato, 67.84. Listo. Hasta allí terminaríamos si fuera la semana ordinaria sin nada de ajustes, como el esquema anterior. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que son el ajuste correspondiente a la comparación mensual. Aquí me indica que hay una deducción por ajuste a subsidio causado de 203.52. Entonces nos vamos a la columna deducciones y vamos a habilitar una nueva, que es esta de aquí. En caso de que este renglón no les aparezca aún, que esté así, en esta parte agregar deducción, damos un clic y se va a habilitar. Y aquí buscamos la correspondiente. Quedamos con que era ajuste por subsidio causado, la deducción. Ahora escribiendo al final, aquí está. Ajuste al subsidio causado. Aquí en la parte de descripción podemos poner como ajuste. Y capturamos el valor. 203.52. Y default nuevamente y guardamos. Ahí ya tenemos la primera. La siguiente nos dice que es en la columna otros pagos y ISR ajustado por subsidio. Columna otros pagos, habilitamos una 9 y la buscamos también. Podemos desplazarnos aquí con la barrita, con la flechita. Aquí está ISR ajustado por subsidio, lo habilitamos. Podemos poner ISR ajuste y capturamos lo que tenemos, 36 pesos. Default, guardamos. Aquí ya nos va a aparecer. Y por último, los que son los verdes, que quedamos que eran de carácter informativo, que es también parte del ajuste que se debe hacer, pero estos ya no nos van a afectar, por así mencionarlos, el total de la nómina, porque uno que es la deducción nos va a quitar y el otro que es la suma en otros pagos lo va a dejar neutralizado. Entonces hacemos lo mismo, deducción, ISR por ajuste, vamos columna. Este lo vamos a encontrar en la tablita como ISR y aquí lo ponemos como, podemos ya hacer la nota ISR ajuste, el valor 203.52 también, default. Listo, y vamos con el último, ISR ajustado por subsidio en otros pagos. Y podemos poner ISR ajuste, la I de informativo,
y la misma cantidad, 203.52. Listo, hasta allí terminamos con la captura de información. Así se haría en Ícaro. Esta es plenamente una sugerencia, cada persona se adapta de acuerdo a cómo se les haga más fácil. Entonces pueden hacerlo todas las percepciones de un solo jalón, todas las deducciones de un solo jalón y por último los otros pagos, o seccionarlo por lo que sería lo ordinario, los ajustes y lo de carácter informativo. Es solamente para tomarlo como referencia mientras nos adecuamos a esta modificación. Teniendo ya de esta manera la información, entonces ya podemos timbrar directamente. Vamos aquí y generamos y timbramos el recibo. Hasta aquí pues sería la parte realmente de captura, ya no se haría nada adicional. Este es el ajuste. Nuevamente, con base a las consultas que recibimos a través del chat o vía telefónica, mencionarles en la última semana o en el cierre, es como recordatorio, antes de timbrar tu nómina, vete a los cálculos mensuales, haz tu comparativo para que puedas determinar esta sección que son los totales finales, que son los que te mostramos de color, y entonces sí, ya vas a hacer la captura de información. Que no se confunda con que realizo mi nómina ordinaria, la timbro, ya que está timbrada de la cuarta semana, ahora sí me voy a la mensual, reviso y luego veo que me faltó y luego timbro otra que sería como una quinta. Entonces eso es bien importante. Finalmente, el objetivo de este taller era que entendieran esta parte, porque ahora hay nuevos conceptos y sobre todo se aseguraran, porque les decía, la mayoría de nuestros usuarios, generalmente el contador es el que les pasa los datos y pues nada más capturan y timbran, pues que supieran por qué ahora el contador les va a pasar más datos, a qué se refieren, y que también ustedes pues se aseguren antes de timbrar, lo que decía Adrián, antes de timbrar su última nómina del mes, pues que tengan toda la información. Entonces, ya como para reforzar, a partir de la reforma 2020, para poder timbrar tu última nómina del mes, recuerda que debes de tener los datos que apliquen de cada uno. De tu periodo normal, el ISR a retener o el subsidio si le vas a entregar en efectivo y el subsidio causado. Y de conceptos de ajuste debes de tener el ISR ajustado por subsidio, el subsidio efectivamente entregado que no le correspondía o si hay algún ISR por ajuste. También recordar, si tienes algún ajuste o te diste cuenta que timbraste algunos recibos mal del 2019, tienes hasta febrero para cancelarlos y volverlos a emitir. Esto es como un tip así informativo. Y bueno, en el tema del anexo 8, que ya no nos quisimos meter porque es demasiada información, es lo mismo pero con el ajuste anual. Es que ese, bueno, ya cuando vaya a ser más la fecha podemos hacer específicamente ese tema. Pero bueno, si entendieron bien esto del ajuste mensual, pues el anual es lo mismo, nomás utilizamos conceptos o importes anuales y tablas anuales. Esperemos que haya quedado claro para todos. Seguiremos haciendo talleres como este para compartir nuestro conocimiento. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en YouTube, para que estén en contacto con nosotros. Les agradecemos mucho, seguimos a sus órdenes. Gracias a mis compañeras Lore, Adrián, Angie, y sobre todo gracias a ustedes por haber asistido una vez más a nuestro taller online. Buenas tardes.